Bueno, ahora sí, formalmente, buenas noches. Bienvenidos a esta tercera tutoría de la asignatura Evaluación de Activos Financieros. Hoy nos corresponde ver el tema de evaluación de acciones propiamente dicho. Así que después de la bienvenida, quiero recordarles que para efectos académicos, esta tutoría va a ser grabada. Por lo tanto, la permanencia de ustedes durante la tutoría da la autorización para compartir ya sea su audio o su imagen en caso dado de que activen la cámara para efectos académicos. Aspectos que debemos considerar durante el desarrollo de la tutoría, como lo hemos visto anteriormente. Durante la tutoría los micrófonos van a estar bloqueados. El espacio de consulta se habilitará al final de la exposición y será el momento en que abramos los micrófonos. Todas las consultas que se vayan a realizar deben referirse específicamente al tema que estamos viendo hoy. Si es sobre cualquier otro tema, vamos a canalizar estas consultas por los medios que ya están establecidos para ello dentro de la orientación académica. Si por cuestiones de tiempo no nos diera tiempo de ver, valga la redundancia, todas las consultas, vamos a utilizar el foro que está dentro del entorno para que ustedes se las hagan llegar a los respectivos profesores. Recuerden que todo el personal docente está disponible para atender todas las dudas que ustedes tengan respecto a la materia. Los objetivos del capítulo o el objetivo principal va a ser describir los principales aspectos del proceso de la evaluación de las acciones corporativas, teniendo como objetivos específicos distinguir entre el capital de deuda y capital accionario, explicar los conceptos principales de acciones ordinarias y preferentes, y por último, determinar cómo vamos a valorar las acciones ordinarias para la toma de decisiones. Antes de iniciar con todo lo que tiene que ver con la evaluación de acciones, debemos reconocer las diferentes formas que tiene la empresa para financiarse. Y lo vamos a ver a través del balance general. Del lado izquierdo, el balance nos muestra los activos que tiene la empresa. Y del lado derecho, en primera instancia, tenemos los pasivos. Por un lado, el pasivo circulante y por otro lado, el pasivo a largo plazo. La deuda a largo plazo, el pasivo a largo plazo, es lo que conocemos como capital de deuda. Y este capital es el endeudamiento que adquiere la empresa a largo plazo y lo utiliza para financiarse. Un ejemplo de este tipo de endeudamiento son los bonos que, como los vimos en el capítulo número 2. Se emiten bonos para que la gente invierta en ellos y esos recursos son los que utiliza la empresa para financiarse. Después del pasivo tenemos el capital contable, donde lo vamos a tener compuesto en primera instancia por acciones preferentes cuando las haya y el capital en acciones ordinarias que normalmente lo vamos a ver en dos cuentas principalmente. Acciones ordinarias o comunes y las utilidades retenidas. Este capital contable es lo que conocemos o lo que vamos a entender como capital accionario. El capital accionario son fondos también a largo plazo, pero estos son proporcionados o facilitados por los propietarios o dueños de la empresa. Y eso lo hacen a través de la adquisición de acciones. Por lo tanto, son fondos que trasladan los accionistas para que la empresa pueda funcionar. La suma del capital de deuda y el capital accionario es lo que conocemos como el capital total. Y este capital total vamos a entenderlo como los fondos a largo plazo que la empresa tiene para financiarse. Van a aparecer del lado derecho del balance de situación o balance general y como pueden observar, no incluye
perdón, no va a incluirnos el pasivo circulante. ¿Por qué es que no se incluye el pasivo circulante? Bueno, porque el pasivo circulante es lo que la empresa utiliza para su giro normal. Son recursos que obtiene a corto plazo y por lo general está asociado a cuentas por pagar a proveedores, cuentas por pagar a la Caja Costarricense de Seguro Social, etcétera, pero que tienen un vencimiento muy corto. Por lo tanto, no es un financiamiento como tal a largo plazo. Por eso es que este no se incluye. Para efectos de la tutoría de hoy, nos vamos a enfocar en el capital accionario. Primero vamos a empezar por ver algunas diferencias que existen entre el capital de deuda y el capital accionario. Vamos a tener aquí los dos tipos de financiamiento y del lado izquierdo vamos a tener las características. En primera instancia, voz en la administración. Cuando hablamos del capital de deuda, no tienen voz en la administración, ya que el acreedor como tal no toma o no tiene injerencia en las decisiones administrativas de la empresa. En tanto que el capital accionario, los accionistas sí tienen voz en la administración. ¿Cómo hacen esto? Bueno, a través de la asamblea de accionistas. Ahí ellos pueden tomar decisiones y opinar sobre las decisiones que se están tomando al interno de la administración, al interno de la empresa. Otra característica, derechos sobre utilidades y activos. En el caso del capital de deuda, se tiene un derecho prioritario. ¿Qué quiere decir esto? Ante una vicisitud de la empresa, posibilidad de quiebra, que vaya a cerrar por alguna razón, los acreedores tienen prioridad sobre los activos y las utilidades de la empresa. Ellos deben cubrir primero su capital antes de que se le pueda dar algo a los dueños del capital accionario, que el derecho sobre utilidades y activos de ellos está subordinado a la deuda. Esto de estar subordinado a la deuda, ¿qué quiere decir? Primero le pago a mis acreedores y lo que queda, si es que queda algo, se distribuye entre los accionistas o los proveedores de capital accionario. La tercera característica sobre el vencimiento de ese capital. En el caso del capital de deuda, ya hay un vencimiento establecido. Como ustedes recordarán, en el capítulo 2 que vimos los bonos, hablábamos que el bono tenía un vencimiento a 5 años, un vencimiento a 10 años. A eso se refiere con un vencimiento establecido. El que provee capital de deuda ya establece desde un inicio cuánto tiempo va a tener esos recursos a disposición de la empresa. Igual sucede con un préstamo a largo plazo. Estará establecido a 5, a 10, a 15 años, como ejemplo. En el caso del capital accionario, no tiene vencimiento. Esto porque se supone que las acciones van a durar el tiempo que dure la empresa. Y la última característica, el tratamiento fiscal. En el caso del capital de deuda, la deducción de intereses que hace referencia precisamente a que como la empresa paga un interés por estos recursos, ese interés se convierte en un gasto deducible del impuesto sobre la renta. En tanto que en el capital accionario no existe deducción. ¿Por qué? Porque lo que se da en el capital accionario es un pago de dividendos y el pago de dividendos no es un gasto deducible. Ya a partir de este punto vamos a entrar a ver las características de las acciones ordinarias o comunes. Los poseedores de acciones son los verdaderos propietarios de la empresa. Eso es el primer punto importante. Y su propiedad puede ser de tres diferentes formas. Una,
puede pertenecer a un individuo, una acción privada. Puede pertenecer a un grupo pequeño, que son acciones estrechamente poseídas. Esto por lo general se da en empresas familiares, donde las pocas acciones que se han emitido están en posesión de un pequeño grupo. Y las últimas que tienen la propiedad un amplio grupo de individuos. Estas son las que se conocen como de propiedad pública. Es decir, son acciones que se ponen en oferta pública, se venden o se trabaja con ellas a nivel de bolsa. Un ejemplo de esto son, por ejemplo, la Coca-Cola, que pone en bolsa sus acciones y muchos individuos pueden adquirirlas, o la cervecería de Costa Rica, que también pone en la bolsa sus acciones. Esos son ejemplos de este tipo de propiedad. Las acciones ordinarias o comunes se pueden vender con o sin valor nominal. Pueden otorgar derechos preferentes a los accionistas en compra de nuevas emisiones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si yo tengo 10 acciones, me corresponde el 10% de la empresa, si se emiten nuevas acciones, la empresa me va a dar a mí la prioridad de que yo compre un 10% de esas nuevas acciones con el objetivo de que yo mantenga la misma porción de la empresa, a pesar de que se emitan nuevas acciones. Es una posibilidad, no es que esté obligada yo a comprarlas, pero me da esa prioridad. Otra característica es el derecho a voto. Esto, como lo decíamos al inicio, como una de las diferencias entre el capital accionario y el capital de deuda. Cuando yo tengo capital accionario, pertenezco al grupo de capital accionario, como dueña de la empresa, yo tengo voto, voz y voto dentro de la asamblea de accionistas. Entonces puedo participar en la toma de decisiones que se estén dando a lo interno de la empresa. Y por último, me da un derecho a dividendos. Esto a discreción de la junta directiva de la empresa. Obviamente, para poder pagar dividendos, tiene que existir un acuerdo de la asamblea de que se vaya a dar un pago de dividendos. Por eso habla que es a discreción de la junta directiva de la empresa y a las decisiones que se tomen al interno de la asamblea de los accionistas. Veamos ahora qué tipos de acciones ordinarias se pueden tener. Las acciones autorizadas. Cuando hablamos de acciones autorizadas, nos referimos a la cantidad de acciones que pueden llegar a ser emitidas. Esto es algo que por lo general se establece dentro de la misma acta de constitución de la empresa. Entonces se dice que se pueden llegar a emitir X cantidad de acciones, ya para poner una especie de límite desde los orígenes de la empresa. Las acciones en circulación son aquellas que están autorizadas y que se venden al público, es decir, que están en posesión del público, ya fueron vendidas y pertenecen a los accionistas de la empresa. Las acciones en tesorería son aquellas acciones que estuvieron en circulación, pero que la empresa vuelve a comprar o a readquirir. Esto se conoce como recompra de acciones. Y las acciones emitidas, que representan la suma de las acciones en circulación y las acciones en tesorería. Una vez que hemos visto algunos conceptos importantes para entender este tema de acciones comunes, vamos a ver un poquito de las acciones preferentes. Estas acciones se llaman preferentes porque tienen ciertas características particulares. Una de ellas es que da ciertos privilegios o prioridad sobre los accionistas comunes u ordinarios. De hecho, el accionista
preferente suele verse más como un acreedor que como un accionista, porque él entra por tiempos limitados, establece desde un inicio un derecho especial, ya sean dividendos, etcétera. Entonces, ellos adquieren esa característica preferente por un gusto especial sobre el manejo que van a hacer de esa inversión. Las acciones preferentes pueden ser con valor nominal. Cuando tienen valor nominal, el dividendo puede ser establecido, o de hecho, por lo general es establecido como un porcentaje. Entonces, yo compro una acción preferente con un valor nominal de 1,000 que me garantiza un dividendo anual de un 10%, por ejemplo. Las que no tienen valor nominal, por lo general, se les fija un dividendo anual monetario. Entonces, yo adquiero una acción preferente que me va a pagar $100 por acción como dividendo. ¿Ven la diferencia? El primero establece un 10%. Esta segunda me establece $100 anuales. La acumulativa. Esta característica de la acción preferente lo que garantiza es que a mí como accionista preferente se me paguen dividendos atrasados. Los dividendos atrasados son dividendos que no se pagaron en su momento antes de que le puedan pagar a los accionistas comunes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, han pasado 2 años y por diferentes razones la empresa no ha podido pagar el dividendo de $100 anuales que me correspondía. Al tercer año, la Junta de Accionistas decide que ya las condiciones permiten que se paguen dividendos. Entonces, antes de pagar un dividendo al accionista común, deberán considerar que a mí me deben 2 años, $100 cada uno, más este tercer año, o sea, me deben 3 años de $100. Deben pagarme primero mis $300 y mi característica, si la acción mía preferente es acumulativa, deben pagarme primero los $300 que me adeuda antes de que puedan pagarle algo a los accionistas comunes. Las no acumulativas, estas no acumulan dividendos no pagados o atrasados. En el ejemplo anterior pasaron 2 años, pero mi acción preferente no es acumulativa, deciden que van a pagar dividendos este año, pues solamente me pagarán el dividendo de este año. Redimible. Esta característica lo que dice es que la empresa como emisor de acciones puede sacarlas de circulación en un momento determinado. Puede decirse, bueno, voy a poner estas acciones preferentes por un periodo de 3, 4 años y depende cómo esté la situación en ese momento, las readquiero. O sea, devuelvo el capital accionario y elimino la acción. Y la convertible, la característica de una acción preferente convertible, lo que dice es que esta acción me puede dar a mí la posibilidad de que yo cambie mis acciones preferentes por acciones ordinarias o comunes. Entonces, como ejemplo, yo adquiero una acción preferente con la característica de ser convertible al 2 por 1. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que mi acción preferente es equivalente a 2 acciones ordinarias. Y si yo hago uso de esa característica convertible, cambio mi acción preferente por 2 acciones comunes u ordinarias. Ahora sí, ya vimos prácticamente la teoría relevante sobre los conceptos que debemos dominar. Una vez que hemos pasado por esta teoría, vamos a concentrarnos ahora sí. ¿Cómo evalúo yo las acciones? Enfocándonos obviamente en las acciones ordinarias. ¿Por qué? Porque ya vimos que las preferentes no son tan relevantes a la hora de tomar decisiones de inversión, ya que estas están sujetas a una serie de características específicas. ¿Por qué es importante que evaluemos las acciones? Bueno, porque cuando yo evalúo acciones es porque tengo la intención de adquirir acciones de una empresa específica. A mí me gusta compararles esto con el momento en que yo voy a comprar un vehículo.
Cuando yo voy a comprar un vehículo usado, me lo ofrecen en 4 millones, me parece un excelente precio, pero yo no soy mecánico. Entonces, no tengo las herramientas para saber si el vehículo cumple las condiciones y vale los 4 millones. Entonces, ¿qué es lo sabio que yo hago? Bueno, llevar a un mecánico de confianza que revise el vehículo. Él me va a decir, mira, el vehículo se ve súper bien, ya lo revisé y sí, sí vale los 4 millones. Más bien vale un poquito más, así que aprovecha. Entonces ya tengo yo una evaluación de un experto que me valida la compra del vehículo. Pero también me puede decir, mira, ese motor no tiene una buena compresión, se te va a ir rápido, te va a salir más caro. Yo te recomendaría que busques otro. Entonces, la decisión de compra sería en ese momento decir, este no es el vehículo que me corresponde. Esa comparación nos sirve un poquito para determinar para qué voy a evaluar yo las acciones. ¿Okay? Para poder evaluarlo necesitamos una ecuación básica, que la tenemos aquí en pantalla, donde el valor de las acciones ordinarias va a ser igual a la sumatoria del dividendo por acción esperado al final del año dividido entre 1 más el rendimiento requerido de esas acciones ordinarias. Como pueden observar, al primer dividendo lo elevamos a la 1, al segundo a la 2 y así continuamos hasta el infinito, dependiendo de cuánto periodo voy a hacer yo esa revisión. Esta ecuación que acabamos de ver la podemos simplificar redefiniendo lo que es el dividendo de cada año con relación a un crecimiento anticipado. Para esto existen dos modelos. Uno, el modelo de crecimiento cero y el otro, el modelo de crecimiento constante. En el crecimiento cero, vamos a ver que este método de evaluación supone que vamos a tener un flujo constante de dividendos sin crecimiento. Es decir, vamos a tener siempre cada periodo el mismo dividendo. En tanto que el de crecimiento constante nos dice que va a suponer que los dividendos van a crecer a una tasa constante, pero que siempre va a ser menor al rendimiento requerido de la inversión. Veamos la fórmula para el modelo de crecimiento cero. La tenemos acá, mucho más reducida que la que estábamos viendo como ecuación básica. Acá el valor de las acciones va a ser igual a la perpetuidad de los dividendos descontado a una tasa. Veamos un ejemplo. Recordemos que los ejemplos que vemos en la tutoría son ejemplos tomados específicamente de la unidad didáctica para que ustedes puedan chequearlo posteriormente y en caso de que surja alguna duda, pues la puedan hacer llegar. Dice que se espera que el dividendo permanezca constante, es decir, sin cambio, indefinidamente a $3 por acción. Considerando un rendimiento requerido de un 15%, ¿cuál es el valor de las acciones? Esa es la pregunta que se nos hace. Bueno, tenemos entonces este dividendo constante de manera indefinida de $3, un rendimiento requerido del 15%. Tomamos la fórmula y hacemos la sustitución. Primero el dividendo en la parte del numerador y en el denominador el rendimiento requerido. Realizamos la división y podemos determinar que el valor de esas acciones es de $20. ¿Okay? En el modelo de crecimiento constante, vamos a tener una variante en la fórmula, que es la inclusión del crecimiento expresado como G. Por lo tanto, el valor de las acciones ordinarias va a ser igual al dividendo constante por acción que se espera. Aquí hay una variante adicional y es que ese dividendo yo lo voy a calcular. ¿Y cómo lo calculo? Tomando el último dividendo, el más reciente que haya pagado la empresa,
y lo voy a multiplicar por 1 más la tasa de crecimiento al infinito. Eso dividido entre el rendimiento requerido menos la tasa de crecimiento constante de esos dividendos. Veamos cómo aplicamos esta fórmula en un ejemplo. Primero nos dan una lista de dividendos que se han pagado del año 2007 al año 2012. Acá los tenemos. ¿Eh? Se asume que el rendimiento requerido es de un 15%. Normalmente a nivel académico y en la vida real también ocurre. En algunos casos ya vamos a saber la tasa de crecimiento. Si nos dan la tasa de crecimiento, pasamos directamente a la fórmula y procedemos a hacer los cálculos. Cuando no poseemos la tasa de crecimiento, como es este caso, que no nos la dan, nosotros tenemos que calcularla. Ese sería nuestro primer paso. Para ese paso de calcular la tasa de crecimiento, vamos a usar esta formulita, donde la tasa de crecimiento va a ser igual a la raíz elevada al número de resultados considerados, a la n, de el valor futuro, que sería el dividendo más reciente, el último dividendo que se recibió, entre el valor presente, que es el dividendo más antiguo, el primero que nos estén proporcionando. Y ese resultado menos 1. Aquí tenemos la formulita para determinar la tasa de crecimiento, puesto que en este ejercicio no nos la dan. Eso es lo que vamos a averiguar. ¿Cuál es la tasa de crecimiento constante? Tenemos el número de periodos, 5. Aquí tomemos en consideración lo siguiente. Nosotros acá tenemos 6 años. ¿Ok? Entonces podríamos decir, ¿por qué n no es igual a 6? Porque la n es el número de periodos considerados. Y si yo estoy hablando de número de periodos considerados, vemos que del 2007 al 2008 va un año. Del 2008 al 2009 va otro. Al 2010 el tercero, al 2011 el cuarto y al 2012 5. Por eso es que n es 5 periodos considerados. El valor futuro decía que era el dividendo más reciente, el último que ha pagado la empresa, en este caso, $1.40. Y el valor presente que corresponde al dividendo más antiguo que conozcamos, en este caso el del 2007, que es $1. Procedemos a desarrollar la fórmula sustituyendo los valores. Desarrollamos primero lo que está dentro de la raíz. Obtenemos la raíz, le restamos 1 y obtenemos que la tasa de crecimiento es 6,96%. Aquí yo lo estoy igualando a 7 para que cuando ustedes comparen con la unidad didáctica tengan el mismo resultado. La unidad didáctica está trabajando sin decimales, entonces por eso hace el redondeo a 7. A la hora del caso, a la hora de un examen, de un cuestionario, ustedes estarían utilizando 6,96. Una vez que ya yo obtengo todos los datos, ya yo puedo utilizar la fórmula. Vamos a sustituir los valores para determinar el valor de estas acciones. El rendimiento requerido es un 15%. La tasa de crecimiento que acabamos de calcular redondeada al 7%. Para obtener el dividendo siguiente, yo debo calcular el dividendo del año 2013, porque el último que tengo es el del 2012. Como recuerdan, en la ecuación les puse que debíamos tomar el último dividendo, el dividendo sub cero, y multiplicarlo por 1 más la tasa de crecimiento. En este caso, ese dividendo es el del 2012. La tasa de crecimiento es un 7%.
desarrollo y obtengo que el dividendo del 2013, que vamos a usar como dividendo 1, va a ser $1.50. Ahora sí, puedo sustituir en la ecuación el dividendo que acabo de calcular partiendo del último dividendo que pagó la empresa, $1.50, entre el rendimiento requerido, que es un 15%, menos la tasa de crecimiento. Por lo tanto, el valor de estas acciones es de $18,75 por acción. Otro modelo que tenemos es el modelo de evaluación del flujo libre de efectivo. Este modelo lo que busca es determinar el valor de toda la compañía, no desde el punto de vista nada más de cuánto vale la acción, sino que tomando en cuenta los flujos libres de efectivo que espera la empresa. Esto descontado al costo de capital promedio ponderado. ¿Por qué utilizamos el costo promedio ponderado de la empresa? Bueno, porque es el costo futuro que yo debería incurrir para conseguir fondos a largo plazo. La expresión matemática de la fórmula sería esta que tenemos acá, donde el valor de toda la compañía va a ser igual a la sumatoria de los flujos libres de efectivo esperados a final de cada año entre 1 más el costo de capital promedio ponderado. Igual que lo vimos con la ecuación básica de evaluación de acciones, elevamos a la 1 porque es el primer flujo de efectivo, elevamos a la 2 porque es el segundo flujo de efectivo y así hasta el infinito, dependiendo de la cantidad de periodos que yo me encuentre evaluando en ese momento. Para calcular, utilizando el modelo de evaluación de flujo libre de efectivo, el valor de las acciones comunes, vamos a tomar el valor de la empresa, le vamos a restar el valor de mercado de la deuda y si existiesen, porque no siempre existe, el valor de mercado de las acciones preferentes. De esta teoría surge esta formulita, donde el valor de las acciones ordinarias o comunes va a ser igual al valor de mercado de toda la compañía, que era lo que estábamos viendo en en la diapositiva anterior, de cómo se calculaba, menos el valor de mercado de toda la deuda, menos el valor de mercado de las acciones preferentes. ¿Por qué es que hacemos esto? Bueno, porque yo necesito saber cuánto vale la empresa realmente. Una empresa puede tener 1 millón en activos, pero resulta que de ese millón debe a proveedores, a todos los acreedores y a los accionistas preferentes. Recuerdan que les dije que el accionista preferente era más un acreedor que un propietario. Ok, ¿por qué? Porque ellos tienen preferencia sobre los activos y sobre las utilidades. También lo vimos entre la diferencia entre el capital de deuda y el capital accionario. Entonces, yo a los activos que tiene la empresa le resto lo que realmente debería pagarle a estos proveedores de capital de deuda y lo que queda es lo que se puede distribuir entre los accionistas comunes u ordinarios. Por eso es que debo hacer esta resta, para saber cuánto realmente de lo que tiene la empresa le corresponde o le pertenece al accionista ordinario. Ahora, para llevar a cabo este cálculo con el modelo de evaluación de flujo libre de efectivo, yo necesito llevar a cabo 4 pasos. El primer paso es calcular el flujo libre de efectivo del último año que tengo hacia el infinito. El segundo paso es sumar el valor presente de todos los flujos libres de efectivo que tengo a finales, perdón, del flujo libre, del último flujo libre que tengo con el que calculé en el primer paso. Ese es el segundo paso. El tercero, ahí sí, sumar todos los valores presentes de los flujos libres de efectivo
de todos los periodos que estoy considerando. Y por último, calcular el valor de todas las acciones ordinarias de la compañía. En este último paso, yo puedo adicionalmente determinar el valor de cada acción. Vean que el paso es calcular el valor de todas las acciones ordinarias. Pero partiendo de ahí y conociendo las acciones en circulación, puedo yo calcular o obtener el valor de cada una de las acciones. Ahora veamos cómo desarrollamos un ejemplo de utilización de este modelo del flujo libre de efectivo. Para eso tenemos los siguientes datos. Primero, tenemos los flujos de efectivo. Ahí nos están dando del año 2007 al 2011 con cada uno de los flujos libres de efectivo de esos años. Y nos dan otros datos a considerar. La tasa de crecimiento, que del 2011 en adelante se espera que sea un 3%. El costo de capital promedio ponderado, que es un 9% para esta empresa. El valor de mercado de toda la deuda, que es de 3.100.000 dólares. El valor de mercado de las acciones preferentes, que alcanza un monto de 800.000 dólares. Y nos informan que el número de acciones comunes en circulación es de 300.000. Ahora, tengan en mente que esta empresa que vamos a analizar para determinar el valor de sus acciones ordinarias nos está ofreciendo acciones a un precio de 20 dólares. Tengan este datito ahí pendiente porque nos va a servir para tomar una decisión al final del ejercicio. ¿De acuerdo? Como dijimos que este modelo consta de 4 pasos, vamos a ir haciendo uno a uno estos pasos. El primer paso decía que yo debía calcular el flujo libre de efectivo a final del siguiente año y hasta el infinito. Para hacer esto, ¿qué necesito yo? Esta fórmula. El último año que me dieron a mí era el 2011. Entonces, me pide que sea el flujo libre de efectivo a finales del siguiente año, o sea, 2012, y hasta el infinito. ¿Cómo hago yo eso? Bueno, voy a tomar o a necesitar el costo de capital promedio ponderado, vean que lo tenemos acá, y la tasa de crecimiento de los flujos de efectivo, que es un 3%. Como a mí me están pidiendo el flujo de efectivo del año 2012, que no lo tengo, yo voy a tomar el último flujo, que es el del 2011, 600.000 dólares, y lo voy a multiplicar por 1 más la tasa de crecimiento. Eso me va a dar el flujo de efectivo del año 2012. Y eso lo voy a dividir entre el costo de capital promedio ponderado, que es un 9%, menos la tasa de crecimiento. Una vez que yo realizo la operación, obtengo que el valor del flujo de efectivo, libre de efectivo del 2012 al infinito, es de 10.300.000 dólares. El segundo paso dice que yo debo sumar el valor presente del flujo libre de efectivo a finales del siguiente año, o sea, el que calculamos en el punto 1 o en el paso 1, al flujo libre de efectivo del último año. El flujo que yo calculé en mi paso 1, 10.300.000. El último flujo de efectivo que me dieron, que es el del 2011, 600.000. El segundo paso dice que yo debo sumar estos dos valores. Por lo tanto, el valor que yo voy a utilizar de flujo libre de efectivo para el año 2011 será los 600.000, que fue el último que se pagó, más el del 2012 al infinito de 10.300.000, convirtiendo mi flujo de efectivo del 2011 en 10.900.000 dólares. El tercer paso me pide encontrar la suma de valores presentes de los flujos libres de efectivo de los periodos considerados. Recuerden que aquí nos dieron a nosotros del 2007 al 2011. Eso es lo que yo voy a valorar. Vamos a hacerlo de una manera
tabular, ya yo les había comentado, a mí me gusta así porque es como más fácil visualizar qué estoy haciendo. Lo voy a hacer con esta forma tabular. ¿Por qué? Porque después de los flujos, yo necesito el factor de interés, que es esta formulita que tengo acá, y que se refiere al factor de interés del valor presente para $1 o una unidad monetaria, descontado un porcentaje durante n periodos. Esto corresponde a la tabla A2 que está en el anexo. ¿Y por qué lo voy a hacer de esta manera y no utilizando la tabla? Como ya les había citado también, las tablas sirven cuando las tasas que me están dando a mí de descuento son cerradas. En este caso lo podría hacer porque me están hablando de un 9%. Pero si me dijeran que es 9,5%, yo no puedo usar las tablas. Entonces necesitamos aprender cómo hacerlo sin el uso de las tablas. Hacer este proceso me va a permitir determinar el valor presente de cada uno de los flujos que me suministran. Veamos cómo lo hacemos. En el 2007 se me dijo que el flujo libre de efectivo era de $400,000. Para encontrar el factor de interés de valor presente para este primer año, yo utilizo esta formulita, que es tomando la fórmula del factor de interés del valor presente y sustituyendo los valores. Entonces, 1 entre 1 más el costo de capital promedio ponderado elevado a la 1 porque es el primer año que yo estoy considerando. Al hacer la división, me dice que el factor de interés es 0,917. Para encontrar el valor presente de ese flujo de efectivo, me dice la tabla que yo debo multiplicar el valor de la columna 1, o sea, el flujo de efectivo, por el dato encontrado en la columna 2, que sería el factor de interés, o sea, 0,917. Por lo tanto, tomo esos dos datos, hago la multiplicación y obtengo que el valor presente de los $400,000 del flujo libre de efectivo del 2007 corresponden a $366,800 en valor presente. Hago lo mismo para el 2008. El flujo es de 450. Determino el factor de interés. Vean que el cambio aquí es que lo elevo a la 2. ¿Por qué? Porque es el segundo año. Determino el factor de interés, multiplico el flujo por ese factor de interés y el valor presente del flujo de efectivo del 2008 es 378,900. Continuamos. El 2009, igual procedimiento. ¿Qué nos cambia? Que ahora elevamos a la 3 porque es el tercer año. Por lo tanto, el valor presente para el 2009 sería $401,440. Para el 2010, igual, el cambio, elevo a la 4 porque es mi cuarto periodo. El valor presente equivale a 396,480. Para el 2011, tomo el flujo, elevo a las 5 porque es mi quinto periodo y determino que el valor presente es de $7,085,000. Aquí hay algo importante. Noten que en el 2011 yo no uso $600,000. Estoy usando los 10,900,000 que determiné en el segundo paso, que es el flujo de efectivo del 2011 más el flujo de efectivo del 2012 al infinito. ¿Ok? Para que se cumpla determinar el valor de la compañía, yo debo sumar el valor presente de esos flujos de efectivo. Entonces, tenemos acá cada uno de los años con el valor presente que ya calculamos. Y la sumatoria me dice que el valor de la compañía es en valor presente, es de $8,628,620. Ahora sí, el cuarto y último paso de este modelo de evaluación de flujo libre de efectivo.
calcular el valor de todas las acciones ordinarias de la compañía. Recordemos que esta era la formulita. El valor de toda la compañía equivale a lo que calculamos en el tercer paso, los $8,628,620. El valor de mercado de la deuda se nos indicó que era de $3,100,000 y el valor de mercado de las acciones preferentes es de $800,000. Recuerden, toda empresa siempre tiene deudas, no siempre va a tener acciones preferentes. Tomamos el valor de la compañía, le restamos el valor de mercado de toda la deuda y le restamos el valor de mercado de las acciones preferentes. Eso nos dice que la compañía realmente vale $4,728,620. Recuerdan que les comenté, no es lo mismo el total de la empresa si yo resto lo que debería pagar en caso de una vicisitud. Vean que de 8,628,620 pasamos a 4,728,620. Por lo tanto, si yo tomara una decisión basada con el valor de la compañía, vean ustedes qué complicación sería, ¿verdad? Porque estamos reduciendo casi a la mitad. Aquí ya yo calculé el valor de todas las acciones ordinarias, pero como dice el cuarto paso, yo de aquí puedo determinar el valor de cada una de las acciones. Para hacer esto, yo debo tomar el valor ya de todas las acciones ordinarias y dividirlo entre el número de acciones comunes. En este caso nos dijeron que eran 300,000 acciones. Al hacer la división, yo puedo determinar que el valor de cada una de las acciones es de $15.76 por cada una de las acciones. ¿Recuerdan antes de iniciar a desarrollar este ejercicio? Les decía que tuvieran en mente que nos estaban ofreciendo las acciones de esta empresa en $20. Si el ejercicio terminara en qué recomendaría usted al inversionista ante este dato, si le están vendiendo las acciones en $20, pues vemos que es evidente que deberíamos decir no compre. ¿Por qué? Bueno, porque me están ofreciendo en $20 algo que realmente vale hoy $15.76. Si nos hubieran dicho, mire, les ofrezco las acciones de esta empresa en $12, pues nuestra recomendación cambiaría. ¿Por qué? Porque me las están vendiendo más baratas de lo que realmente valen. Entonces sí sería un buen negocio. Aquí entra lo que les decía al inicio, la importancia de determinar el valor real de las acciones de una empresa si yo estoy considerando invertir en ella. ¿Ok? Ahora, una vez que hicimos este pequeño ejercicio y análisis, vamos a ver otros 3 métodos que existen de evaluación de acciones, tal vez no tan complejos como este último que acabamos de ver, pero que también nos pueden dar alguna idea. En primer lugar, vamos a ver la determinación del valor de las acciones de acuerdo al valor en libros de esas acciones. En este caso, se hace referencia a que es la cantidad que se recibiría por acción ordinaria si todos los activos se venden a su valor en libros después de que se paguen todos los pasivos o obligaciones, incluyendo las acciones preferentes. El ejercicio o el ejemplo nos dice, considere que la empresa tiene activos registrados por 6 millones, que el pasivo, incluyendo las acciones preferentes, es de 4,5 millones y que las acciones en circulación son 100,000. En este caso, es una operación simple. Tomamos los activos totales, le restamos los pasivos y eso se divide entre las acciones en circulación. Si nosotros sustituimos los datos, 6 millones de activos menos 4,5 millones de pasivos dividido entre las 100,000 acciones en circulación, me dice que el valor de las acciones de esta empresa, de acuerdo al valor en libros, sería de $15 por acción. El segundo método sería el valor de liquidación por acción.
En este caso, lo que se hace es la referencia a la cantidad real que valdría cada una de las acciones ordinarias, tomando en cuenta que, bueno, que los activos se vendan a su valor de mercado, no a su valor de liquidación, y que se paguen todos los pasivos u obligaciones, incluyendo las acciones preferentes. ¿Cuál es la relevancia de estos activos valorados de acuerdo al mercado? Por ejemplo, una costumbre que se tiene, yo tengo una empresa hace 10 años, compré un terreno y ese terreno me costó 2 millones de colones, pero no he hecho una revaloración de activos, no he hecho ningún cambio a nivel libros contables. Pero si yo voy a vender ese terreno hoy, no lo voy a vender en los 2 millones. ¿Por qué? Porque han transcurrido 10 años y por lo general este tipo de activos se revaloriza en el tiempo. Entonces, aquello que yo pagué hace 10 años en 2 millones, es muy probable que hoy cueste 10 o hasta más, dependiendo de diferentes circunstancias. Por eso es que el método de valor de liquidación contempla el valor de mercado de las diferentes partidas. El ejemplo dice que consideremos que la empresa puede obtener por todos sus activos, ojo acá, dice puede obtener, o sea, ese es lo más que puede vender los activos que tiene, 5 millones 250, que es la misma compañía que vimos hace un rato, que decía que el valor en libros era de 6 millones de dólares. Acá, cuando lo valora, 5 millones 250. Hace un rato les ponía el ejemplo de un terreno que vale más, pero ¿qué pasa con un vehículo que yo compré hace 2 años? Bueno, lo compré de agencia, me costó 25,000 dólares, pero ya han transcurrido 2 años, ya ese vehículo no lo puedo vender en ese precio. Tengo que venderlo por debajo de su valor y debo contemplar cómo está el mercado de ese activo. Por eso, este ejemplo está por debajo del valor en libros. Que considera también que el pasivo, incluyendo acciones preferentes, se mantiene en 4 millones y medio y que las acciones en circulación son 100,000. Procedemos a la misma operación. ¿Qué es la diferencia? Que voy a tomar los activos al valor de mercado, resto los pasivos y lo divido entre las acciones en circulación. En este caso, me da que las acciones por valor de liquidación tendrían un valor de 7 dólares con 50. Vean que el ejemplo anterior nos había dado que eran 15 dólares por acción, utilizando el valor en libros. Pero a la hora que yo llevo los activos a su valor de mercado, disminuye considerablemente el valor de las acciones de esa empresa. Por último, estaríamos viendo el método de razón precio-utilidades. Esto es una técnica que se utiliza para estimar el valor de las acciones ordinarias. Para calcularlo, yo voy a tomar el múltiplo de utilidades por acción que se esperan de una empresa por la razón precio-utilidades que tenga la industria. El ejemplo nos dice que la compañía espera ganar el próximo año 2 dólares con 60 por acción y que la razón precio-utilidad de la industria es de 7. Por lo tanto, el valor de la acción será multiplicar esas utilidades por acción esperadas por la razón precio-utilidades. En este caso, 2,60 por 7, que es la razón precio-utilidad de la industria, nos dice que esa empresa, el valor de las acciones de esa empresa utilizando este método sería de 18 dólares con 20 por acción. Y ya para ir concluyendo los temas que nos ocupan en evaluación de acciones, vamos a ver qué sucede o qué relación existe entre las tomas de decisión administrativas y cómo esto influye en el valor de las acciones de una empresa. Estas decisiones están o deberán considerarse cuando hayan cambios en el rendimiento esperado y el riesgo de la empresa. Cuando estamos hablando de una economía estable, obviamente no es lo mismo cuando tenemos periodos de depresión y cosas por el estilo, ¿verdad?
Entonces, en una economía estable. Cualquier acción que el administrador financiero haga que incremente el nivel de rendimiento esperado sin cambiar el riesgo, va a provocar que el valor de la acción se incremente. ¿Por qué? Porque está aumentando el rendimiento esperado y el riesgo se mantiene igual. Entonces, eso hace que el inversionista valore más las acciones de esa empresa y por eso se incrementa su valor. Cuando la decisión que toma el administrador financiero reduce el rendimiento esperado y mantiene igual el riesgo, va a provocar que se reduzca el valor de la acción. ¿Por qué? Porque lo que esperan ganar los inversionistas está disminuyendo. Entonces, eso va a implicar que las acciones bajen en el mercado. Cuando la decisión del administrador aumenta el riesgo, pero también aumenta el rendimiento requerido, pese a que las dos están aumentando, va a provocar que se reduzca el valor de las acciones. ¿Por qué? Porque está tomando una decisión que aumenta el riesgo de la empresa. Y si hay un aumento del riesgo, aunque estén tratando de compensarlo con un mayor rendimiento, puede que esto esté asociado a una situación de riesgo de pérdida del capital invertido. Por eso va a hacer que la apreciación sea la reducción del valor de las acciones en el mercado. Si la decisión reduce el riesgo y el rendimiento requerido, aunque están disminuyendo las dos variables, va a provocar que aumente el valor de las acciones. ¿Por qué? Porque reduce el riesgo. Y al reducir el riesgo, da al inversionista mayor seguridad en la inversión que va a realizar. Esas serían las 4 alternativas de los movimientos que puedan afectar rendimiento y riesgo de la empresa y el efecto que podrían tener en el valor de las acciones. ¿Ok? Hasta aquí estaríamos ya concluyendo con el tema que nos ocupaba el día de hoy. Vamos a abrir el espacio de las consultas. Recuerden, las consultas deben ser enfocadas al tema que vimos hoy. Y ya les abro los micrófonos para que puedan ustedes activar el audio cuando tengan la consulta. Sí les voy a solicitar, la vez pasada tuvimos mucha interferencia. Por favor, respeten si un compañero está hablando o yo estoy dando una respuesta. No hagamos interferencia para que podamos escucharnos bien, ¿de acuerdo? Listo, chicos, tenemos los micrófonos abiertos. Díganme si tienen alguna consulta. ¿No hay consultas? De mi parte, todo claro, profe. Ah, ok, qué dicha, Fernanda, me alegro. ¿Algún otro compañero que requiera hacer alguna consulta? Profe, de mi parte, muchas gracias, muy claro, me gusta mucho cómo explica, Ah, qué todo muy dicha, clarito, gracias. me alegra que todo le haya quedado clarísimo. ¿No hay dudas? Vamos a ver, tenemos algo en el chat, vamos a ver si es una duda. Todo claro, profe. Buenas noches, ok, con mucho gusto. Ok, bueno, si no hay dudas, nada más los temitas que les recuerdo siempre, ¿verdad? En este caso. A ver, espera, ver. Hay otra cosita más en el chat. Ah, no. Con mucho gusto, el que escribió en el chat. Que ya hasta la presentación ya no quiere trabajar. Vale que se pegó hasta el final y no cuando estábamos en el proceso. Ok, listo.
Revisar la ruta de aprendizaje que se incluye en cada unidad. Se los he recomendado en las últimas tutorías. Ya, esta es la última que imparto de este curso, pero las unidades que faltan, por favor, revísenlas. Recuerden que esto es algo que se prepara para ustedes, para darles una guía sobre lo que deben realizar o lo que se espera que realicen en cada una de las unidades. Revisar el material obligatorio y complementario. El obligatorio les ayuda a aclarar. Espero que en el capítulo 2, que les decía que revisaran el material para que tuvieran oportunidad de ver en detalle cómo revisar o cómo realizar los ejercicios. Espero que eso les haya sido de utilidad y así se hace con cada una de las unidades. Tratamos de poner material que les sea de soporte a ustedes para que puedan llevar a un feliz final el curso y un buen aprendizaje. Y el complementario, pues obviamente les ayuda a expandir un poquito más de información sobre los temas. Revisar los ejercicios resueltos, la práctica hacia el maestro. Si practican los ejercicios, revisan lo que ustedes están haciendo con la solución que se les provee, les permite darse cuenta si hay algo en lo que necesitan mayor explicación o si todo se está entendiendo de manera adecuada. Revisar y utilizar el foro de consultas. El foro de consultas es una herramienta muy útil que nos permite estar en una comunicación constante y nos permite estar al lado de ustedes en el estudio de la materia. Así que aprovechen, los profesores estamos ahí dispuestos a aclararles cualquier duda y esperando que ustedes hagan uso de eso. Revisar constantemente correo electrónico y avisos recientes. No solamente porque esos son medios que también los profesores utilizamos, sino porque son los medios que utiliza la cátedra. Y eso es importante en caso de avisos importantes, cambios de último momento, etcétera. Entonces, tómense en su ratito, estén revisando constantemente eso para que no se queden sin la información que se les esté suministrando. Y con esto, pues me estaría despidiendo. Les deseo muy buenas noches, muchos éxitos en la culminación. Ya estamos a la mitad prácticamente del cuatrimestre, así que muchos éxitos para esta asignatura y todos los demás proyectos que tengan. Que estén muy bien, chicos. Muchas gracias, buenas noches. Muchas Gracias, gracias. profe. Buenas Buenas Para noches. noches. servirles. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Para servirles.